Muy bien, pues, compañeros, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del grupo, y le doy la bienvenida a los compañeros que se conectan vía Zoom y a los compañeros aquí presentes en nuestra sede, el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos. El día de hoy, pues, tenemos la participación de nuestros compañeros que está vía remota en Casadrandes o en El Paso, no sé dónde, por allá anda Miguel Méndez. Nos va a hablar sobre Benito Juárez, su vida y su obra. Entonces, Miguel Méndez García, él es originario de Ciudad Delicias, Chihuahua, eh, y radica en Nuevo Casadrandes, Chihuahua, desde 1973. Es autor del libro Historia Regional del Noroeste de Chihuahua, eh, escrito en 1989, presidente del Centro Bancario de Nuevo Casadrantes, AC, de 1990 a 1991, socio de ejecutivos de ventas y mercadotecnia en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1990 a 1995, presidente del Club de Leones de Nuevo Casadrantes AC, de 1994 a 1995. Tiene una maestría en administración con especialidad en finanzas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, división multidisciplinaria Nuevo Casadrandes, de 1995 a 1996, jubilado del Banco Mercantil del Norte S.A. en el 2015, autor del libro Colonia Dublán, Historia de dos culturas, publicado en el 2015. Y Miguel es ganador de la presea Guacamaya Paquimé como el mejor promotor cultural del año en el 2021, otorgada por el Centro de Lina, Chihuahua. Entonces, pues le damos la bienvenida al compañero Miguel Méndez y le voy a ceder por ahí la palabra. Adelante, Miguel. Bueno, pues muchas gracias. Primeramente, gracias por permitirme estar aquí. Agradezco al grupo de Historia del Parque Revolución y a todas las personas que están presentes para escuchar esta plática un poquito controversial. Sin embargo, pues me gustaría que nos vayamos más a la historia que a la controversia. La plática de hoy, pues, es respecto al licenciado Benito Pablo Juárez García, benemérito de las Américas, su vida, su obra, las leyes de reforma, su camino a Paso del Norte y la segunda de Rosales. Entonces, caray, ¿qué pasa? A ver, ahí está. Bueno, pues ahí tenemos la foto de Benito Juárez. Él, pues, sacó la frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y quisiera empezar con algunos antecedentes. Aquí tenemos el territorio original de México, ¿verdad? Bueno, pues era un territorio. Aquí Estados Unidos tenía las 13 colonias, el Imperio Mexicano pues estaba acá hasta arriba, y lo demás pues era territorio indio. Después, pues en la división política del virreinato, la provincia de Nueva California, Nuevo México, Santa Fe, Texas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, y bueno, pues Estados Unidos con las 13 colonias acá abajo en el territorio de Nueva York, que fue con lo que empezó, 13 colonias solamente, ¿verdad? Sin embargo, Estados Unidos pues siempre tuvo dos cuestiones a las que se afianzó mucho. Una fue el destino manifiesto, que era una misión divina que establece la necesidad de la expansión territorial, o sea, apoderarse de la mayor parte del territorio americano. Y la otra, pues, es la doctrina Monroe, América para los americanos, extendernos por todo el continente asignado por la providencia. Esas son las dos cuestiones que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, pues, México primeramente pues pierde el territorio de Texas,
y después pierde el 55% ciento de su territorio, gracias a este personaje que vemos aquí en las fotos, que se llama Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón. Ese era su nombre completo. Fue gobernador de Veracruz y fue presidente de México en diferentes etapas en los años que se ve ahí. Y bueno, pues pierde una pierna en la Guerra de los Pasteles, y la entierra con honores. Este señor Santana, pues en su tiempo suprimió la libertad de prensa, canceló los derechos individuales, exilió a sus opositores, a varios, entre otros a Ocampo y a Juárez, cobró impuestos absurdos, cobraba por la tenencia de los perros que se tuvieran, de las puertas, de las ventanas, fue el responsable de la pérdida de Texas, cuando se permitió que entraran los colonos gringos, y eso fue en 1846. Luego en 1848, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues se pierde el 55% del territorio nacional. 2.4 millones de kilómetros cuadrados, que comprendía los estados de Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. Y Estados Unidos pagó a México 15 millones de dólares. Posteriormente vende la mesilla, ¿verdad? En 1853 vendió la mesilla, que fueron 76,000 kilómetros cuadrados. Originalmente, pues los gringos querían parte de Coahuila, de Chihuahua, de Sonora, Nuevo León, de Tamaulipas y completa la península de Baja California. Pero bueno, pues nada más se dio la mesilla que vemos ahí en color guinda, y esto fue con la finalidad de la construcción del ferrocarril transcontinental que Estados Unidos trazó de océano a océano, para expandir sus oportunidades comerciales, que poseía la tipografía necesaria para evitar las rocallosas, las montañas en la parte de arriba, ¿verdad? Aquí no había pendientes, arriba pues había pendientes, yo creo que más del 7%. Aquí pues es un territorio plano, que pues les fue muy fácil trazar ese ferrocarril que sigue funcionando hasta este momento. México fue amenazado en aquel tiempo que de no aceptar podía realizarse una incursión armada a México. Y Gadsden, que era el embajador de México enviado por el presidente de los Estados Unidos, podía negociar hasta 15 millones de pesos, pero se pactó en 10 millones, de los cuales dieron al principio 7, uno se perdió y los otros no se sabe qué pasó con ellos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos una postal, un timbre que hizo Estados Unidos en aquel tiempo, ¿verdad? De ese acontecimiento. Y aquí pues vemos una caricatura, ¿verdad? De cómo Estados Unidos va cambiando, ¿no? De que llega, de que empieza a recorrer a los indígenas, luego la guerra y bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero, pues llega este señor, Benito Pablo Juárez García. Sin duda la historia de México, pues en el siglo XIX fue muy violenta, ¿verdad? Episodios trágicos y intrigas, traiciones, pero surge esta figura de Benito Juárez, que a base de esfuerzo y perseverancia se inicia un periodo llamado la Guerra de la Reforma, en que finalmente se separa la Iglesia del Estado. Bueno, pues Benito Juárez nace el 21 de marzo de 1806 en la Sierra de Ixtlán. Ahí vemos en la pantalla la Sierra de Ixtlán en Oaxaca. Nace en el pueblo de Guelatao, que estaba a 60 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. El pueblo tenía 20 familias. Él lo dice en los apuntes a mis hijos, que les deja ya cuando muere, y dice que estaba a 60 kilómetros de la ciudad de Oaxaca y que tenía 20 familias.
Él era un indio zapoteca, por lo cual pues hablaba solamente ese idioma zapoteco. Quedó huérfano a los 3 años y junto con sus hermanas María Josefa y Rosa se va a vivir con sus abuelos. Su hermana más pequeña, María Longino, se va a vivir con su tía materna y después se va con su tío Juan Bernardino Juárez, con el que está hasta los 12 años. Y pues trabaja en las labores del campo, cuida ovejas y a esa edad él empieza a pensar que en el pueblo pues no va a poder progresar, que va a estar igual que todos los demás, pero que si se va a Oaxaca pues ahí tiene la oportunidad de trabajar y tal vez hasta de estudiar. Entonces se va a la ciudad de Oaxaca, ¿verdad? Y que viene siendo la capital del estado, y llega a la casa donde su hermana Josefa trabajaba como sirvienta, a la casa del español Antonio Maza, y ahí atiende la granja familiar, conoce a Margarita, con quien se casaría posteriormente, que era una hija adoptiva de la familia Maza, y en 1819 el fraile carmelita Antonio Salanueva se lo lleva a su casa, donde es criado, aprende el oficio de encuadernador y empastador, que era lo que hacía el fraile Salanueva. Y cuando tenía 15 años, Salanueva lo envía a la escuela del seminario, al seminario de la Santa Cruz. Ahí estudia gramática, filosofía escolástica, teología moral, toma cursos de latín y filosofía, pero siempre pues fue muy inteligente y con excelentes notas, excelentes calificaciones. En 1827 abandona el seminario y se inscribe en el recién abierto Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia de abogado. En 1830, 3 años después, fue el encargado del área física de su instituto, del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y en esa época entró a formar parte del grupo liberal de mi tocayo Miguel Méndez y se fue introduciendo poco a poco a la política. Ahí vemos una foto de Margarita Maza cuando estaba joven. Este es el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en aquel tiempo. Y bueno, en 1831, recién graduado del Instituto de Ciencias y Artes, fue rector de su instituto, fue el rector del instituto y luego enseguida prácticamente regidor del ayuntamiento de Oaxaca. En 1832 fue nombrado ministro suplente de la Corte de Justicia. Los que son abogados, pues ahí pueden darse cuenta de todo lo que él estuvo ahí cubriendo en Oaxaca. En 1833 fue diputado de la legislatura del estado y en 1834 obtiene su título de abogado, que fue el primer título de abogado expedido por la Corte de Justicia del estado de Oaxaca. Y bueno, pues ya en ese tiempo ya leía español, francés, latín, zapoteco e inglés. Y conocía muy bien el derecho civil y canónico. Se dedicó a defender comunidades indígenas, desempeñó cargos docentes, se inició en la política. Fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Después fue juez civil y juez de Hacienda, miembro de la Junta de Sanidad, ministro interino de la Corte de Justicia y en 1838 secretario interino de la primera sala del Tribunal de Justicia. En 1843 segundo vocal suplente de la Junta Electoral. Y en 1843 se casa con Margarita Maza. Ella tenía 37 años, perdón, él tenía 37 años y Margarita tenía 17. Aquí tenemos la foto de Margarita, ahí tenemos una foto ya posterior de Benito Juárez y de Margarita. Y bueno, Benito Juárez pues tuvo 2 hijos antes de casarse con Margarita, con una dama que se llamaba Juana Rosa Chagoya.
Se llamaron Tereso y Susana. Nunca lo reconoció, nunca llevaron su apellido. Sin embargo, los mandó a vivir y los sostuvo con unos amigos suyos. Pero Susana siempre tuvo una enfermedad mental, nunca estuvo bien. Luego ya con Margarita tiene 12 hijos. Manuela, Felicitas, Margarita, Guadalupe, Soledad, Amada, Benito, María Jesús y Josefa, que eran gemelas, José María, Jerónima, Francisca y Antonio. Se muere Guadalupe, Amada, José María, Jerónima y Antonio. O sea, todos ellos se mueren. Y dos de ellos se mueren cuando Benito Juárez va con la patria itinerante rumbo a Paso del Norte y manda unas cartas ahí muy tiernas cuando mueren los niños. Él no está presente. Ahí vemos a los hijos de Benito Juárez y su único hijo, que es el que está aquí en la foto del lado izquierdo, fue Benito Juárez Maza. Fue protegido por Porfirio Díaz. Fue diputado, gobernador de Oaxaca en un segundo intento en 1911, diplomático en Italia, Alemania, Estados Unidos y Francia. Ahí en Francia se casa con Francesca María Clerian, perdón. No tuvieron descendencia y él fallece en 1912. El apellido Juárez como primero se perdió. O sea, hay Juárez, pero por el lado de las damas, ¿verdad? Bien, en 1844 es fiscal del Tribunal Supremo de Justicia y enseguida secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca. En 1846, cuando pierden los conservadores, forma parte de un triunvirato judicial en el gobierno del Estado de Oaxaca. En 1845, pues es cuando le toca a él la pérdida del territorio de Texas. En 1847 fue gobernador interino. Cuando fue gobernador interino mantuvo equilibrio económico, realizó obras públicas, fundó escuelas normales, elaboró una carta geográfica y un plano de Oaxaca, duplicó el número de escuelas, creó el puerto de Huatulco, fue creado por él, construyó el camino a la Ciudad de México. No había caminos en ese tiempo, y bueno, él le tocó abrir el camino, construir el camino de Oaxaca a la Ciudad de México y dejó excedentes en la tesorería. Después de eso es elegido como diputado federal y ahí se muda a la Ciudad de México. En 1848 pues le toca la pérdida del 55% del territorio con Antonio López de Santana. Dicen que Benito Juárez tenía jornadas de trabajo de más de 15 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces ahí podemos ver su tenacidad para todos los logros que tuvo hasta llegar a ser presidente de México. En 1843 los conservadores retornaron al gobierno. Antonio López de Santana se cobró la venganza por haberle impedido ingresar a Oaxaca cuando perdió parte de México. Lo apresó, lo internaron en San Juan de Ulúa, lo desterraron a Cuba, después viajó a Nueva Orleans, donde buscó el apoyo de las logias masónicas. Ahí conoció a Melchor Ocampo, a José María Mata, a Ponciano Arriaga y a otros exiliados y políticos perseguidos de Santana. Regresó a México para unirse al gobierno de Juan Álvarez, que lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. En 1854 se estableció el Plan de Ayutla en el estado de Guerrero para destituir a Santana y establecer un gobierno que promoviera el federalismo y la democracia en México. Entonces entre todos los conservadores, empezaron a crear las leyes de reforma, que eran disposiciones legales para lograr la separación de la Iglesia y el Estado, convocar a organizar una república representativa y popular
e integrar un Congreso Constituyente que se encargara de elaborar una nueva constitución. La constitución que estaba, pues era la constitución de Cádiz, ¿verdad? Luego, en 1855 se expidió la Ley Juárez, que suprimió los fueros y privilegios del clero y del ejército. Prohibió a los tribunales eclesiásticos y militares intervenir en asuntos civiles. Autonomía en los tribunales. Esto se consideró inadmisible por los conservadores. Promovieron la rebelión contra el gobierno e influenciaron a la población para desprestigiar a los liberales. Y bueno, esto lo pongo como referencia. En 1856 fue la expulsión de los jesuitas. Luego, la ley Lerdo en 1856, que fue la desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedades de corporaciones eclesiásticas y civiles, es decir, nacionalizar los bienes de la iglesia, para reactivar la economía y sanear las finanzas públicas, que nunca estuvieron bien, ni con Juárez, ni con Santana, nunca estuvieron bien las finanzas públicas, tenían que pedir créditos a países como Reino Unido, España, Francia, pero con la ley Lerdo no se cumplió con lo que se pretendía. O sea, muchos extranjeros compraron tierras y crearon grandes latifundios y no de pequeños propietarios con el fin de crear una clase media rural, como era el propósito de esta ley Lerdo. Se perjudicó a los indígenas que se unieron a la Revolución Mexicana medio siglo después, ¿verdad? Y tenemos como ejemplo, pues, a Luis Terrazas, Chihuahua es mío, ¿verdad? O sea, 2 millones de hectáreas a nombre de él y 7 millones. Bueno, ¿para qué hablamos? Ese es otro tema, ¿verdad? En 1856 se instaló un Congreso Constituyente a cargo de Ponciano Arriaga, formado por Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, Valentín Gómez Farías, Santos Degollado y otros. En 1857, el 5 de febrero, se aprobó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto dio lugar a la Guerra de la Reforma de los 3 años, ¿verdad? 58, 59, 60. Y Benito Juárez fue presidente de México de 1858. Y había dos gobiernos, el de Benito Juárez y el de Félix Zuluaga, ¿verdad? Entonces, Juárez, dentro como presidente de México, emitió la ley de suspensión de pagos, que era suspender la deuda externa, que eran 80 millones de pesos. La reina Victoria de Reino Unido, la reina Isabel II de España y Napoleón III de Francia firmaron en octubre de 1861 la Convención de Londres, en la que se decidía la intervención a México. Las tropas de las tres naciones arribaron a México en 1862 al puerto de Veracruz. Napoleón III se negó. O sea, España y Francia pues sí aceptaron negociar, pero Napoleón III quería apoderarse de México para enfrentar a los Estados Unidos, ¿verdad? Él quería estar en contra de Estados Unidos. Y México y Estados Unidos pues apoyó a Benito Juárez porque le interesaba que Francia pues no estuviera conquistando a México, ¿verdad? México derrota a Francia el 5 de mayo de 1862 con el general Ignacio Zaragoza. Y en ese tiempo a Benito Juárez se le llamó el terco sublime, porque sí era terco. La Constitución de 1857 fue la Carta Magna que estableció los principios de soberanía nacional, la libertad y la igualdad ante la ley. Garantizó la libertad de expresión, de asamblea, de conciencia y de imprenta. Dividió los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial.
Prohibió los títulos de nobleza, los castigos corporales y la pena de muerte. La religión católica dejó de ser oficial. Estableció el federalismo. Abolió la esclavitud y abrió el panorama de la libertad de cultos, de credos, ¿verdad? Ahí vemos en 1857 la ley Iglesias, que prohibió el cobro del diezmo de derechos y obvenciones parroquiales. Se afectó el poder del clero, ¿verdad?, que por más de 300 años había tenido participación. Esta es la ley de suspensión de pagos, ¿verdad? Detienen los pagos, pues ya hablamos de eso. Esta es la Constitución de 1857, ¿verdad? En 1861, en 1861, eh, eh, bueno, aquí vamos a ver cuando Benito Juárez está huyendo, llegan a Guadalajara y están por ahí en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, y eso fue el 10 de marzo de 1848, y son sorprendidos por el ejército de los conservadores, a cargo del teniente Filomeno Bravo, que se presenta para fusilarlos. Los soldados entraron al salón arrollando todo y sin más espera escucharon: preparen, apunten. Y Guillermo Prieto se paró frente a Benito Juárez, lo cubrió con su cuerpo y ahogando la voz de fuego gritó: levanten las armas, los valientes no asesinan. La actitud de los soldados cambió, levantaron las armas y así salvaron sus vidas. Guillermo Prieto tiene un poema muy bonito dedicado a Chihuahua, por ahí en uno de sus libros que les recomiendo que lean. Está muy, muy bonito. Pues aquí están las leyes de reforma. Bueno, vamos a hablar sobre las leyes de reforma. Eh, Ahora sí, las leyes de reforma, que son las más fuertes, las más importantes, es la ley sobre la nacionalización de bienes eclesiásticos del clero secular y regular. Esto fue en 1859. Todos los bienes del clero pasaban a ser patrimonio nacional. Se dice que casi una tercera parte era propiedad de la Nueva España, administrada por el clero y los civiles. Luego, en esas mismas fechas, la ley de separación de la Iglesia y el Estado, la separación de ambas entidades para evitar la interferencia de sus actuaciones. El clero representaba dinero a los proyectos productivos. Luego, la ley del matrimonio civil estableció el matrimonio como contrato civil. La mentada epístola de Melchor Ocampo, que nos la leían a los más viejos que nos casamos, ya no se lee, parece ser que se suspendió, que dejaba a los contrayentes que tuvieran la libertad de celebrarlo, su matrimonio, en el aspecto religioso que a ellos les conviniera. Luego, también se estableció la ley del registro civil. Era controlar los actos en la vida de los individuos a través del Estado con propósitos legales y Ay, estadísticos. guárdala, por si esa se te rompe. No, ahí no, acá. Alguien debe cerrar el micrófono. Entonces decíamos que la ley del registro civil era controlar los actos en la vida de los individuos a través del Estado con propósitos legales y también estadísticos. Antes, el origen social, económico y racial lo separaba de la sociedad. Los niños nacidos fuera del matrimonio eran bastardos, las uniones fuera de la iglesia eran marginadas, en algunas difusiones prohibían el entierro en los camposantos, ¿verdad? O sea, entonces también se estableció la ley de secularización de los cementerios. Ya nadie podía sepultar en las iglesias, en las casas, en el campo, ¿verdad? Se dio el control de las inhumaciones de los cementerios particulares bajo el control del Estado. Y aquí vemos, pues, la ley de libertad de cultos, ¿verdad? Que esa se estableció en 1860.
En ella se estableció la libertad religiosa. Cada individuo era libre de profesar la religión que deseara. Las sucesiones testamentarias y herencias eran controladas en una confesión. Y bueno, pues ahí cambió y actualmente se hace ante un notario público. También, en 1861 hubo un decreto que suprimió las relaciones con el Vaticano. Está interesante este aspecto. Se argumentaba que no eran imprescindibles las relaciones económicas, pues lo reconocían como un estado espiritual, no temporal. Entonces, pues interesante ese aspecto. Luego, Francia, pues decide invadir México. En 1863, una asamblea de 35 conservadores van a Francia y deciden adoptar un gobierno monárquico. Visitan y solicitan a Napoleón III que establezca una monarquía en México. Y en ese tiempo, pues Estados Unidos es cuando reconoce el gobierno de Benito Juárez. Los conservadores celebran un tratado, el Tratado Mont Almonte, que era un protectorado español en México, que se estableciera un protectorado español en México para pagar a los ciudadanos españoles por los perjuicios derivados de los gobiernos anteriores. Los liberales, por su parte, celebraron el Tratado McLean-Ocampo, que concedía a Estados Unidos el derecho perpetuo de tránsito por el istmo de Tehuantepec y construir ferrocarriles en el norte de México. Afortunadamente, el Tratado McLean-Ocampo no se llevó a cabo porque triunfaron los liberales y Estados Unidos no aprobó en el Senado. Nunca fue un tratado, fue un proyecto, pero nunca lo aprobó el Senado, pues estaban en guerra los del norte con los del sur y no querían la esclavitud y bueno, no se aprobó finalmente, afortunadamente. La guerra de la Reforma pues dio como resultado una transición política, dejando atrás las heredadas por la colonia. Permitió la formación de un Estado nacional fundamentado en el orden constitucional que impulsó la superación de las élites económicas, militares y eclesiásticas, mediante el principio de la igualdad ante la ley. En esta guerra, pues lamentablemente murieron más de 200,000 personas y es una guerra casi olvidada en la historiografía mexicana. Bueno, pues mandan a Maximiliano de Habsburgo, que se había casado con Carlota, la emperatriz Carlota, que era hija del rey Leopoldo de Bélgica. Y cuando llega a México, pues viven en el castillo de Chapultepec. Maximiliano invita a Benito Juárez a su gobierno a cambio de su rendición y pues por supuesto que Juárez lo rechaza. Y bueno, pues el castillo de Chapultepec lo remodeló. Ustedes que han ido pues saben que es un lugar elegantísimo, precioso, tapices en las paredes, candiles, pinturas, una serie de jardines, miradores, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que nos damos cuenta que Maximiliano era de corte liberal, apoyó la libertad de cultos, la nacionalización de bienes de la iglesia, la liberación de fueros eclesiásticos, ratificó las leyes de reforma. Aparte, elaboró un código civil y de comercio, estableció la ley de liberación de pobrería rural de peonaje y una ley sobre el Fondo Legal de los Pueblos. Estableció la Junta Protectora de las clases menesterosas, casas de beneficio y maternidad. O sea que aplicó una política liberal cuando se esperaba lo contrario, ¿verdad? Ningún estado americano le dio reconocimiento a Maximiliano, solamente Guatemala y Brasil. Luego, pues ahí vemos, aquí vemos, caray, ahí sale una foto medio rara. Ahí vemos la carreta de Maximiliano, ¿no? Con toda la elegancia, chapada en oro, con el escudo de la realeza,
El chofer tenía aquí un tapasol, los muelles no saltar. De hecho, abrió el Paseo de la Reforma, desde Palacio Nacional digo, desde el Castillo de Chapultepec para llegar a Palacio Nacional, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, pues tenemos la carretita, de Benito Juárez, ¿verdad? Que está ahí en el Museo de la Lealtad Republicana en la ciudad de Chihuahua, que fue el lugar que ocupó Benito Juárez cuando se vino con la patria itinerante, ¿verdad? Bueno, pues en 1863 los franceses ocuparon la Ciudad de México. Juárez abandonó la capital con una caravana para llevar el gobierno de la República hasta el lugar más recóndito de México, Paso del Norte. En la caravana iban todos los ministros y los archivos de la nación, o sea, llevaba la patria en esta carretita que vemos aquí. Pasó por varios estados, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Chihuahua, hasta Paso del Norte. Y lo acompañaban pues todos sus ministros. Y siempre que llegaba a algún lugar, le preguntaban qué deseaba para complacerlo. Y él decía, hagan un baile con los músicos del pueblo y me dan una copita de sotol, pero de ese que raspe. Pues el sotol sí raspa, así que le daban del sotol de Chihuahua. Y bueno, pues ahí vemos una litografía de lo que era la patria itinerante, que no era tan larga, aquí la ponen muy larga, pero bueno, sí llevan 300 soldados, pero iban perseguidos por pues una fuerza superior de franceses, ¿verdad? Bueno, pues llegan primero en septiembre, el 29 de septiembre de 1864, llegan a la hacienda de Río Florido, que hoy se llama Villa Coronado, y ahí le llamaron, cuando llegó Juárez, la Puerta de la Esperanza. Luego llegó a Valle de Allende, que se llamaba Valle de San Bartolomé. Hubo una reunión con la comitiva, se pronunciaron discursos conmovedores, caminaron por las calles hasta llegar a la plazoleta donde se presentó la música y su baile en la noche. Luego de ahí se fueron a Hidalgo del Parral. Lo reciben con un discurso de bienvenida, se organiza el baile, le donaron 40,000 pesos para curar a los heridos de la guerra y estuvo 3 días ahí en Parral. Luego llegó a Santa Rosalía de Camargo, que se llamaba Cantón Camargo, el 6 de octubre de 1864. En la comida se pronunciaron expresivos discursos, hubo un baile, y se le ofreció una comida donde se dijeron discursos emotivos. El 9 de octubre de 1800 se llegó a La Cruz, un pueblito chiquito, y ahí le llamaron el glorioso presidente errante. Se hospedó con don José María González y bueno, cuando regresó a México lo visitó nuevamente. Y luego llegó a Santa Cruz de Tepacolmes, que es Rosales, enseguida Delicias, ahí por la hacienda de las Delicias. Y ahí le dijeron, el presidente fatigado, pero nunca desalentado. En la comida, pues no escasearon los discursos, lo visitaron las señoras principales de Rosales, al oscurecer tocaron los músicos del pueblo, se organizó un baile que duró hasta las 12 de la noche, y don Benito Juárez bailó alegremente una polca que se llama La Escobita, del autor jalisciense don Asiano Rodríguez. Cuando llegó Benito Juárez a Rosales, llegó un señor que era ciego de nacimiento y tocaba el tambor. Entonces, el presidente Juárez lo recibe y al llegar en un momento solemne, el hombre del tambor ciego
llega al presidente Juárez, se acerca a él y con sus sencillas palabras le dice: nunca tanto como ahora he deseado la vista para ver al hombre más eminente de mi país. Dicen los que ven que el sol es más hermoso en su ocaso que en su nacimiento o en la mitad de su camino. Así me parece a mí que es usted, el más grande presidente de la República que en este remoto estado, porque lo que usted hace en bien de México es tan claro que hasta los ciegos lo podemos ver. Así expresó el ciego de nacimiento y con su tambor le ofreció una diana con mucho entusiasmo. Y de ahí se fue al rancho de Ábalos el 12 de octubre de 1864. Ahí solamente se detuvo para organizarse y entrar a la capital. Ahí la idea era entrar a la capital a las 5 de la tarde, establecerse en Chihuahua y ahí establecer la sede del gobierno nacional y estar ahí pues, hasta que fuera necesario. Las autoridades y vecinos aclamaron al presidente Juárez. Ahí llegó la comitiva de Chihuahua, encabezada por el gobernador del estado, el general Ángel Trías, y al llegar a Chihuahua entraron por la avenida Ocampo, que era y luego que era la Alameda de Santa Rita, hoy Paseo Bolívar. Se entraron por Ocampo y yo creo que ahí dieron vuelta a la derecha por la Alameda de Santa Rita, que hoy es el Paseo Bolívar. Y luego, pues ya llega el 12 de octubre de 1864, lo reciben con música, con vivas, se forman las vallas de la Guardia Nacional, es escoltado por el batallón a cargo del coronel Pedro Meoqui, que pierde la vida posteriormente, y en Seguida de Delicias, pues la ciudad lleva el nombre de Pedro Meoqui en honor a él. A las 8 de la noche se le ofreció un banquete, se dirigió a su comitiva a la Plaza Hidalgo y ahí pronunció un enérgico y expresivo discurso. Ahí, cuando se hace el baile, pues después del que el baile inicia, Benito Juárez le dijeron que si quería alguna melodía en especial. Señor presidente, ¿quiere una melodía en especial? Sí, dijo, quiero bailar una melodía. La melodía que tocaron los músicos ahí en Rosales, pero no se acordó del nombre. Fue muy de mi agrado, pero no me acuerdo del nombre. ¿Alguien sabe cuál es? No, pues nadie sabía. Pues la segunda de Rosales. Y entonces ya se dieron cuenta que era la escobita. Y bueno, pues le tocaron la escobita, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, pues a la escobita se le llama la segunda de Rosales. Y cuando vamos allá a la calle Libertad, a una cuadra de catedral, pues están unos señores de edad tocando ahí polcas, chotís, valses y música. Y bueno, pues ahí la tocan muy seguido, la segunda de Rosales. Bueno, pues cuando ya va a salir, llegan los franceses a Chihuahua y deja Chihuahua el 5 de agosto de 1865. Luis Terrazas asigna a Joaquín Terrazas para que lo custodie de Chihuahua a Paso del Norte. Y Filiberto Terrazas, que en paz descanse, amigo, cronista de Ciudad Juárez, en su libro La Guerra Apache en México, él escribe sobre Manto Negro. Manto Negro era un apache que encontró a Joaquín Terrazas en situaciones difíciles y se hizo amigo de él y empezó a platicar con él. Y cuando platicaban, Joaquín Terrazas escribe Filiberto Terrazas, que era familiar de él, escribe: los franceses han invadido México. Nuestro gran jefe, el capitán Grande, lucha por la igualdad de todos, indios, blancos, ricos, pobres, sabios e ignorantes. Indios, dice Manto Negro. ¿Y quién es el capitán Grande? Joaquín Terrazas le contesta: es un indio como tú,
es un gran hombre, se llama Juárez, Benito Juárez. Y entonces Manto Negro, pues el apache, hablaba tapascano y le dice, si es como tú hablas, yo quiero ayudarte a ti y a ese indio. Y en prueba de mis palabras, yo ya no me llamaré Manto Negro, ahora me voy a llamar Jari, o sea, Juárez, no podía decir Juárez, dijo Jari, Manto Negro, o sea, como Benito Juárez. Entonces Joaquín Terrazas llega un momento en que le platica a Benito Juárez del Apache y Juárez lo manda a llamar. Y Joaquín Terrazas le dice, mira, Manto Negro, este hombre es el licenciado Benito Juárez, es el indio, el capitán del que te hablé. Y entonces Benito Juárez le dice, Manto Negro le dice a Benito Juárez, le dice, señor Jari, o sea, señor Juárez, yo le dije a Joaquín que si tú luchas para que todos sean iguales y vivan contentos, yo lucho contigo, yo me llamo Manto Negro, pero cuando me hablaron de ti, yo me llamo Jari y Manto Negro. Entonces, de ahí en adelante, él fue conocido como Manto Negro. Y entonces, Juárez le responde, sí, Jari, cuando nuestra nación se ve amenazada por enemigos y quieren oprimir y destruir nuestra libertad, todos debemos luchar, blancos, indios, mestizos, combatir por la libertad, por la democracia, por la igualdad de oportunidades para todos. Tú ves que con la democracia, hasta un indio como yo puede ser un gran capitán. Benito Juárez medía 1,5 metros. Imagínense frente a un apache de casi 2 metros de altura. Pero bueno, ahí se dio esta situación que menciona Filiberto Terrazas. Bueno, después pues se fueron el 14 de agosto de 1865 a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Ahí se quedan en la casa de don Inocente Ochoa, ¿verdad? Ahí a un costado de Catedral, que ahora pues está un cine ahí, el Cine Victoria. Y bueno, ya después triunfaron los liberales. El 19 de junio de 1867, está mal aquí, de 1867 se dio el fusilamiento de Maximiliano, de Mejía y de Miramón, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Y bueno, pues hay algo ahí que a mí no sé, me dice que sí quería México Maximiliano, ¿verdad? Pero no dejó de ser un invasor y un monarca, ¿no? Antes de ser fusilado, Maximiliano dijo, voy a morir por una causa justa, la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Y se abrió para que le pegaran en el pecho y no le pegaran en otro lado. En junio, un año antes, en junio de 1866, su esposa, la emperatriz Carlota, se fue a Europa para solicitar apoyo del Vaticano y de Napoleón III, y pues no se lo dieron. Sus esfuerzos fueron infructuosos, y al rato empezó a tener problemas de desequilibrio mental. Empezó a tener demencia, falta de lucidez, y pues fue recluida en el castillo de Miramar que habían construido cuando se casaron, ¿verdad? Estuvo en el Vaticano, dicen que es la única mujer que ha vivido ahí en el Vaticano, y muere en Bélgica a los 86 años. A Maximiliano se le atribuye un hijo que tuvo con la hija de su jardinero de la casa que tenía en Cuernavaca. Tenía otra casa en Coyoacán, ahí cerca donde está el árbol de la noche triste también, pero esta fue con una hija del jardinero de su casa en Cuernavaca, a quien se la llamó la India Bonita, y el hijo que tuvo ella, pues llevó el apellido de ella,
y se llamó Julián Sedano. Bueno, pues este es el Cerro de las Campanas. Al triunfo de los liberales, Napoleón III retiró las tropas francesas y, como dije, pues obligó a Maximiliano a claudicar. La madre de Maximiliano, Sofía de Baviera, le escribió una carta donde le decía: hijo mío, no abdiques. Tu posición en Europa sería ridícula si lo hicieras. Lo correcto, hijo mío, y lo más justo es que no regreses a Viena. Esa carta le mandó su madre. Y bueno, Maximiliano salió de Querétaro con 9,000 soldados. Ahí fue detenido, se le formó el proceso militar y se decidió la pena de muerte. Víctor Hugo, Garibaldi, Charles Dickens y otros importantes de europeos le solicitaron a Juárez clemencia para Maximiliano, pero Juárez no aceptó. Los diarios europeos publicaron: el indio sació su sed de sangre. Ahí es extraño porque se supone que Juárez y Maximiliano eran masones y tengo entendido, no estoy muy seguro, pero creo que entre masones se deben de respetar, ¿verdad? México triunfó sobre las fuerzas extranjeras. La soberanía de México era restaurada. El enemigo cayó derrotado y su sueño monárquico había terminado. Luego a Benito Juárez en 1867 le otorgan el título de Benemérito de las Américas. En 1867, ese mismo año, Juárez entra triunfante a la Ciudad de México. En 1871 fallece su esposa Margarita. Juárez fue el primer presidente indígena de México. Engendró y ejecutó el verdadero movimiento de independencia al proponer un estatuto jurídico nacional, sistematizado y una nueva estructura de gobierno, partiendo de la base sólida de una clara delimitación del poder civil y religioso. Encaró momentos críticos y determinados del desarrollo de la República, enfrentando interna y externamente tendencias, grupos, partidos e incluso el poder militar de el ejército más fuerte del mundo en aquel tiempo, que era Francia. Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872 a los 66 años. Se menciona que muere de angina de pecho. En la autopsia se menciona que fue infarto al miocardio. Tenía otro término, pero finalmente era infarto al miocardio. Y existe el mito de que fue envenenado con la 21, que era una hierba que le daban de tomar y a los 21 días fallecía, pero pues eso es un mito. Finalmente, a su regreso a la ciudad de Chihuahua, el 10 de diciembre de 1876, Benito Juárez expresó: el día que mis deberes para con la patria se hayan cumplido, a honra, tendría que venir a ocupar el sitial más humilde del Cabildo de Chihuahua. En Chihuahua no hay traidores. Y es todo. Muchas gracias. Hola, hola. No veo a René. Sí. No. Sí, ya. Él es el coordinador, Miguel, el René. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, Miguel? ¿Dónde le doy? En pues ahí hay un botoncito arriba, dice dejar compartir. Acá en el rojo, ¿verdad? Sí, el rojo.
Ok, espérame, déjame bajar. Es que está la regleta de las personas arriba. Ahí va. Stop share. No quiere. Ahí va. Ahí va. Está medio lento. Bueno, a ver si yo te lo quito. Ándale, si puedes, por favor. Aquí como que está procesando. Mm. No se pudo, creo. Vas a poder hacer. Se supone que ahí, pero no. A ver. Si ya no te aparece, Miguel, le puedes poner la tecla del extremo superior izquierdo que dice ESC y te vuelve a aparecer dejar de compartir. Ahora sí. Bueno, gracias. Muy bien. Muy bien, Miguel. Pues interesante esa etapa de la vida de Benito Juárez. No sé si hay alguna participación en la plataforma. Por acá, Chao. Ujú. Chao, ¿dónde quedaste? Sí, sí. Sí. A ver, bueno, Ricardo Pérez primero y luego Chao. Ok, perfecto, gracias. Felicidades, Miguel, una excelente síntesis de un personaje polémico y impresionante para su época. Solo un par de cosas sobre lo último que decía sobre Maximiliano. La Casa de la India Bonita, si yo no me equivoco, no está en Coyoacán, sino en Cuernavaca, en el Jardín de la Borda o de Jardín Borda que se le conoce, si es así como yo creo. Y si no es la de Acapancingo, ¿sí? Pero habría que precisar ese dato. Y la otra, también a la par decías que por ahí estaba el árbol de la noche triste, no es, está en Popotla, en la calzada de Popotla. Esas son mis Le precisiones nada quedó más. ese barniz de su escultura. Sí, sí, creo Bien, que sí. felicidades, Miguel, Sería gracias. bueno ponerle aquí este. A ver si apagamos micrófonos, de favor. Muy bien, Chao. Chao. Chao, tú primero. Si quieres. Muchas felicidades y saludos hasta el bello pueblo de Nuevo Caso Grande, Chihuahua, maestro Méndez. Metrópoli. Próxima No capítulo. quiero decir lo que decía Duarte de Parral. No, eh, para los abogados es muy importante la creación del registro civil, porque todos los documentos civiles, para probanzas, pues de ahí se extraen actas de nacimiento, actas de defunción, actas de matrimonio y actas de divorcio, un chorro de actas y felicidades. Es muy importante el registro civil. Gracias. Chao, Ricardo Floriano. Ricardo Floriano. Miguel, saludos por tu presentación, excelente como siempre. Una pregunta, mira, hablando realmente de la ideología que traía, en este caso, Benito Juárez, de por qué se le llama el benemérito de las Américas, o sea, ¿se supone que generó la democracia a nivel Latinoamérica o qué fue por qué tuvo tal vez un reconocimiento a lo mejor de México, por qué motivo se le dio ese mérito? Saludos. Pues gracias, Ricardo. Un gusto saludarte. Un abrazo. Yo considero que
desde mi punto de vista muy personal, ¿verdad? Yo creo que puede haber alguien que tenga una respuesta más centrada, pero yo pienso que pues toda América vio lo que hizo, ¿no? Desprenderse de España, combatir a los franceses, en base a todo eso, creo que todos esos méritos fue lo que le dieron ese título, ¿verdad? Pero si hay alguien que pueda complementar esto, lo agradezco. Bueno, aquí Héctor Iván, sí que sé. Bueno, agregando ahí unas notas a todo lo platicado. Eh, una precisión, lo que es juicios sucesorios y ese tema, no nada más lo llevan los notarios públicos, afortunadamente, se llevan los tribunales civiles, los abogados lo llevan, pero precisamente la iglesia controlaba la vida de las personas a través de las fe de bautizo y todos esos registros, ¿verdad? Ahorita como mencionó Chavo, pues obviamente ahí cambia, ya obviamente que la profesión de abogado y toda la documentación se utilizaba en ese momento, aunque fueran de la iglesia, pero es un cambio radical. Ah, el término de benemérito viene más en el sentido de que finalmente Francia viene, invade un país del continente americano y pues Juárez es el defensor, ¿no? Entonces, pues el tema era que todos los países del continente, salvo Canadá, y bueno, pues, las colonias británicas, pues todas lograron su independencia contra potencias europeas, ¿no? Los Estados Unidos, toda la América hispana y Brasil no por medios militares, sino ya políticos. Entonces se le debe el emérito por esa razón, porque está dependiendo, pues ahí vienen de regreso los europeos, pues Juárez los retachó, ¿no? Y el tema interesante de todas las finanzas de México es un tema que le hace falta a lo mejor ponerle más detalles y más atención en general porque pues obviamente todo el tema financiero es complicado, ¿no? Hay algunos que son más doctos en esa cuestión. Y por ejemplo, las deudas de México con las tres potencias, el Tratado de Londres, Gran Bretaña, Francia y España, pues son en gran medida producto por la inestabilidad y las guerras. De hecho, a quienes más se debía eran los británicos, que eran la gran potencia comercial y global de la época, la superpotencia. Luego a España se le debía una cantidad significativa y a Francia se le debía en realidad bastante poco en comparación con ellos. Pero esa deuda nace por un tema, no sé si algunos lo hayan escuchado, los bonos Jekker. Los bonos, pues básicamente es comprar, emitir títulos de deuda por parte de un gobierno para financiar, como los pesobonos, los CETES, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y Juárez no la contrajo, fue Miramón durante la Guerra de los 3 años, la Guerra de Reforma, que se endeudó con Francia, con esos títulos, esos bonos, los bonos Jekker, un banquero muy conocido en Francia, y luego era lo que vinieron a cobrarse y además de cobrarse, pues se quisieron cobrar el resto del país, ¿no? Y bueno, poniendo un gobierno afín que incluía algunas concesiones como mineras y demás, que al final de cuentas se habla que la operación militar para controlar México, la guerra de 5 años, le costó a Francia 100 veces lo de la deuda y nunca se les pagó, ¿eh? Francia perdió la guerra, perdió la deuda. Y es la otra, la gran victoria. Y también los mismos liberales tomaron esos riesgos financieros. ¿De acuerdo? La acusan de que tal tratado, que lo platicé alguna vez, uno de esos que los llaman tratados, ¿no? Eran créditos hipotecarios sobre algunas tierras y no tan grandes. Las extensiones alcanzan un estado. Eran unas fracciones de Tamaulipas que son incluso inferiores al tamaño de Villanueva de Chihuahua. Uno en Tamaulipas y otro en San Luis Potosí, pero corrías el riesgo, pues obviamente estás hipotecando, ¿no? Y corrías el riesgo de que ahora no fuera Francia la que te iba a invadir y a cobrarte a la China, sino el vecino del norte, que todavía más peligroso, ¿no? Por la cercanía. Y curiosamente sí los lograron pagar. Para el final de la guerra, habían amortizado esas deudas. Pero en esa época no había ni Banco Mundial ni Fondo Monetario, muy criticados y lo que quieran, pero
ahora al menos no te invaden directamente por un adeudo. Sí, efectivamente, o sea, parte de esa deuda, pues no era de Juárez, fue de antes también. Y como dice el compañero, pues lo tradujeron en bonos y bueno, pues fueron muy inteligentes ahí, ¿no? Para, para hacer crecer la deuda. Interesante, gracias, Iván. Bien, tenemos aquí a Manuel Salcido y luego Ricardo Pérez. Sí, buenas noches. Felicidades, Miguel, por Gracias. tu exposición. Sí, realmente no hemos ahondado en la cuestión del término que le da República Dominicana a don Benito Juárez con la nominación del Benemérito de las Américas. Sí es por su trayectoria, pero en 1873 el Congreso de México saca un decreto y Sí, lo nombra así, el Benemérito de las Américas. Nada más para tocar ese tema. Gracias. sí. Muy bien, Ricardo Pérez. Sí, Sí, gracias. perdón, Nada más perdón. como un comentario. Sí, adelante, perdón. No, nada más comentarle a Manuel, en 1867 es cuando le otorgan a Juárez el título de Benemérito de las Américas. Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias. Un dato muy interesante es que en Argentina, una población y una región, un partido que le llaman ellos, eh, de la zona cercana a Buenos Aires, eh, se llama Benito Juárez la población. Ah, Y la caray. gente de esa población se les denomina juarenses. Entonces es muy importante como personaje y es realmente pues un orgullo y un honor que se haya dado el nombre de Benito Juárez a un personaje eh, mexicano, ¿no? En Argentina. La Argentina, ¿no? O sea, y que es un dato poco conocido por la mayoría de la gente en México, ¿no? Porque pues no se Sí, hacen muchas ceremonias. no Parece sabe. que es a la par que se denomina Cholula de Rivadavia en México. A final del siglo XIX se nombra a esta población como Benito Juárez. Es nada más eso, pues, como aportación. Muchas gracias, interesante, desconocía eso. Ok. Gracias. Tenemos aquí a Manuel Alderete. Bueno, felicidades, buena, muy interesante la plática. Y aquí básicamente es una pregunta o aclaración, o como cuando leo una historia de la revolución, pues el que fue famoso fue Emiliano Zapata. Y Emiliano Zapata lo que luchaba era por las tierras que nos quitaron a los ancestros, nos quitaron las haciendas, nos las quitaron, y total que ya pues hacemos héroe a Zapata porque luchó por las tierras que le habían quitado. ¿Por quién se las quitó? Por Benito Juárez. En la ley Lerdo que tú mencionaste ahí, decía quitarle, o como le anda, desamortización, que es una palabra muy nice, pero quiere decir quitarle las tierras a la iglesia y también a las poblaciones indígenas. ¿Hasta dónde se les quitamos a las poblaciones indígenas? Pues hasta donde se nos ocurra. Entonces, gran parte de las tierras que tenían los indígenas en la zona centro del país, que había muchas poblaciones indígenas, se las quitaron en base a esa ley. No sé si me creas más, si estoy bien con eso, y después ya pues llega Porfirio Díaz, pero ya se las habían quitado y las fueron vendiendo y las fueron tomando haciendas y propietarios privados, pero el que le quitó tierras a los indígenas fue Benito Juárez. No sé si estoy bien o estoy mal. No, sí, pues yo mencioné ahí de que cuando le quitan la tierra a la iglesia y a los civiles, Ocampo, no fue Juárez, fue Ocampo, ¿verdad? Que dice que él lo que quiere es reactivar la economía, que no esté en unas solas manos y que haya un nivel medio de propietarios y de que el país progrese y todo. Y pues por eso mencioné que no funcionó como debía haber funcionado, que vinieron extranjeros y compraron muchas tierras. Y realmente pues ellos fueron los que se quedaron con esas tierras y afectaron a los indígenas, igual que que Porfirio Díaz, ¿no? Cuando Porfirio Díaz quiere también
vender las tierras cuando el deslinde, ¿verdad? De las compañías deslindadoras, lo que quiere pues es que deslinden esas tierras, que se le dé a otra gente para que las trabaje, se las quita a los indígenas y también vuelve a lo mismo, no se da lo que él quiere. O sea, viene Hertz, vienen las compañías gringas, la Palomas Cattle, Corralitos, Hertz tenía un chorro, la Encinillas era casi 1 millón de hectáreas en propiedad de gringos, o sea, pasó lo mismo. No se dieron esos planes y sí lo di yo a conocer ahorita que lo mencioné, ¿verdad? Cuando Ocampo, que no se dio lo que querían hacer. Ok. Pero buena observación. Tenemos aquí una participación del comandante Sotelo. Buenas tardes. Primeramente lo felicito y segundo, no sé si usted tenga la información de quién asesoró al presidente Benito Juárez. ¿Pudiera interpretarse como ataque o por qué esas leyes tan radicales en contra de la iglesia? ¿Quién lo asesoró y por qué lo hizo? Ya que él pues tiene su antecedente de haber estudiado en el seminario y con la iglesia católica se me hace una gran contradicción. Sí, realmente él estudia en el seminario por el deseo de superarse, por el deseo de prepararse, pero él no congenia con el seminario. O sea, en las investigaciones que yo hice, él dice que no quiere el seminario para nada. Él renuncia al seminario. Y cuando se establece el Instituto de Ciencias y Artes, él se va a estudiar ahí. Y entonces se prepara tan fuertemente porque tenía buenas calificaciones, era súper preparado, leía muchos idiomas, trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la noche, o sea, se preparó tan fuertemente que él mismo, aparte, se rodeó de un grupo de 40, 50 liberales que pensaban lo mismo que él. Y se venían preparando desde antes. Melchor Ocampo, Iglesias, Lerdo, el papá de Camilo Arriaga, que fue de los, acá con los Flores Magón, cuando se dio lo de los Flores Magón. Entonces yo pienso que él, rodeado de toda esa gente, fue el director de esa orquesta, ¿verdad? Fue el director técnico de ese equipo, el que los dirigió, se apoyó con ellos, pero él estaba súper preparado, ¿verdad? Para lo que hizo. Es mi punto de vista muy personal. Bien, vamos a pasar el chat. Algunas intervenciones. Héctor Chacón, Miguel, muy buena exposición. Bueno, que no estaba en presentación, eso fue un detalle técnico. María Luisa, gracias. Muchas gracias. María Luisa dice, Miguel, felicidades, detalles muy interesantes que no conocía, gracias. Jaime Ochoa, muchas gracias, Miguel, muy interesante tu presentación. Doctor Sagarnaga, todo un paseo por la historia, gracias. Iván, Miguel, excelente plática sobre Benito Juárez. Heidi, buenas noches. Sebastián Lerdo de Tejada, en su carácter de presidente, fue quien decretó que Benito Juárez fuera reconocido como benemérito de la patria en grado heroico. Sí, Heidi, saludos, Miguel. Nos faltaron las fuentes de consultas, si nos las puedes compartir verbalmente, gracias porque escuché algunos datos que desconocía. El decreto de Lerdo de Tejada fue en 1873. Miguel, Héctor Chacón, Miguel, muchas gracias por tu exposición, tema por demás interesante. Bueno, entonces lo del chat. Y tenemos, ¿quieres participar, Héctor Iván? El tema del régimen de propiedad en México es sumamente complejo y con muchas capas históricas
con muchas polémicas y a la fecha siguen los conflictos agrarios, siguen siendo tema, ¿no? Zapata es un ejemplo interesante que se conecta con todo porque las tierras de Ananecuilco pues eran un altepe del periodo prehispánico. El virrey Luis de Velasco les otorga títulos de propiedad. Entonces, los zapatistas entre su legajo por el que andaban peleando primero legal y luego de manera armada, tienen esos títulos de propiedad. Ahora, yo he leído la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos varias veces. Y cuando hablamos de corporaciones, habla civiles y eclesiásticas, pero una corporación civil, pues una corporación eclesiástica es una orden como los jesuitas, como los franciscanos, un convento. Y una corporación civil sigue siendo de la iglesia, pero son organizaciones como algunas que hay en la actualidad. En ningún lado vienen las tierras indígenas, ¿eh? En ningún lado viene. Ese es un punto bien importante y ahí está la ley. ¿Cuál es el problema? El objetivo liberal, y eso es el problema con la cultura de los pueblos originarios, no de todos, cada pueblo originario es una mentalidad diferente. Hay las tierras comunales son de todos y no son de nadie, y el liberalismo clásico, por encima de todo, uno de los 4 derechos fundamentales es la propiedad y es la propiedad individual. Entonces hay un choque entre la corriente liberal decimonónica y los modos tradicionales de la tierra. Entonces, los liberales lo que querían es que los indígenas asumieran como propiedad privada sus tierras. Así como ocurrió con la reforma de Salinas del Ejido, de que, bueno, tú dices el ejido era un colectivo, pues ahora cada quien se queda con su pedazo. ¿Qué es lo que ocurre? Viene el gobierno de Porfirio Díaz y vienen 2 leyes, las leyes de terrenos baldíos, y en las 2 vienen las compañías deslindadoras y empieza a aplicarse un desconocimiento de todos los títulos de propiedad anteriores. Entonces muchos pueblos pierden la propiedad. Ahora, el caso se da de maneras diferentes en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en Chihuahua el problema no es tan agudo, porque pues, realmente no había el tema de la comunidad indígena, la población pues estaba más o menos despoblada. Entonces aquí lo que sucede es que los grandes latifundistas pues tienen un montón de gente desarraigada, pero no son comunidades ancestrales, ¿no? Morelos, lo que empieza a ocurrir, cuando viene el boom de la caña de azúcar, las haciendas se empiezan a despojar y empiezan a ganar los juicios, o los gobernadores controlando los poderes judiciales, empiezan a ganar los juicios de los hacendados, y empiezan a despojar a la gente. Hay un viejo dicho: quieren tierras, planten en macetas. Entonces, Zapata no es propietario comunal, es propietario individual, y también pierden. Pues estás hablando que si el día de mañana llegara una compañía, te quita tu casa para poner una maquila, para poner al súper, o lo que ustedes. Básicamente ese es el fenómeno que ocurrió en Morelos. Se empezaron a despojar a la gente, y la gente empezó a perder sus propiedades, sus tierras, y eventualmente terminó en una guerra. Entonces, como suele ocurrir cuando eso pasa. Esto pasa porque hay una demanda en el exterior enorme del azúcar a nivel global, y empiezan a expandir la necesidad de aumentar la cantidad de cultivos para cubrir la demanda global y obviamente ganar. Entonces, ese es el gran problema. En diferentes partes ocurre de manera distinta. Este es el caso de Morelos. En otras partes se desconocen los títulos por las deslindadoras. Pero, y este es un punto a favor, por cierto, del Imperio Español. El Imperio Español otorgó títulos legales de propiedad a pueblos indígenas y a comunidades. Que se hizo sus despojos y esos temas, sí hay, pero también mucho fundamento de la propiedad originaria viene del gobierno español, que con los liberales, incluido Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un producto de Benito Juárez en gran medida. Entonces, pues se desvirtuó esa situación y viene ese conflicto. La Revolución Mexicana, curiosamente, tiene un regreso en muchos aspectos a ideas antiguas. Y un ejemplo clásico es el 27 Constitucional. El 27 Constitucional, todo el fundamento de la discusión, viene desde la bula intercátera
del Papa Alejandro VI, donde otorga la corona española y a la portuguesa la repartición del continente americano, y es la propiedad originaria que tenía el rey, y que esa propiedad originaria la asume el Estado mexicano independiente de acuerdo al 27 constitucional, como si fuera el rey. El nuevo rey es el soberano, es el Estado Nacional Mexicano y es el propietario original de todo. Por eso te puede expropiar, por eso la propiedad se viene o privada o comunal. Es una facultad que venía del rey. El rey tenía ejidos. El ejido es un invento del Imperio Español. Entonces, curiosamente, hay un regreso con la revolución a ciertos aspectos de los valores coloniales. Y la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, pues es rebatible si la propiedad era de la iglesia, porque la iglesia en América operaba a través de algo llamado el patronato real, que era un permiso que dio el Papa al rey de España para él administrar, controlar la iglesia en América. La iglesia era una secretaría de Estado del virreinato y por ende del rey de España. Por lo tanto, al lograrse la independencia, el Estado sucesor es el Estado mexicano. ¿Y quién es el dueño? No es la iglesia, es el Estado mexicano. Entonces, porque todas esas propiedades las obtuvo por la corona, no por el trabajo de la iglesia ni por las limosnas, nada más. Y luego, al ser el mayor banquero, tener la mayor cantidad de tierras, pues tenías que mover eso para mover la economía. Y no es un fenómeno exclusivo de México, ¿eh? O sea, en Europa, monarcas ungidos por voluntad de Dios, también le quitaron a sus respectivas iglesias, sobre todo en tiempos de guerra y de crisis, ¿sabes? Vengas esos bienes. No estamos discutiendo si la Santísima Trinidad es o no. Como decían de Pedro el Grande de Rusia, necesito cañones, y ahí está el dinero. Y esa es en realidad la situación, porque en España y en otros estados se vivieron fenómenos similares. En el gran cambio de lo que fue el antiguo régimen monárquico al sistema democrático liberal que domina el mundo, al menos Occidente en la actualidad. Y la iglesia fue la primera víctima de esa revolución. Si me permite, René, uno de los comentarios que surgió ahorita, que sí quisiera yo comentar es, los indígenas eran dueños de sus tierras, pero no las tenían bien establecidas, o sea, no tenían escrituras. Tenían posesión, pero no tenían las escrituras. Entonces, en los dos casos, en el caso de la ley Lerdo y en el caso de Porfirio Díaz, pues cuando vienen las compañías deslindadoras y cuando empiezan a medir, los indígenas no tienen con qué comprobar. Entonces los dejan fuera y les quitan las tierras. Y esas tierras pues las compran los extranjeros, ¿verdad? O se quedan con las compañías deslindadoras. Las compañías deslindadoras se quedaban con la tercera parte de la tierra, nomás por medir. Y luego les vendían la otra tercera parte a precios súper bajos. Pero parte de esas tierras, como menciono, pues los indígenas no tenían con qué comprobar y las perdieron, lamentablemente. Muy bien, Miguel. Bueno, entonces, un aplauso. Muy interesante la vida y pues yo en lo personal, independientemente de los debes que puede tener Juárez, pues soy un admirador de él. O sea, adelantado a su tiempo. Ahorita en este momento les aseguro que si tenemos un indígena candidato para presidente, no va a ganar. O sea, somos aún racistas y Juárez, claro, Juárez pues le debe la presidencia a Ignacio Comonfort, ¿verdad? O sea, él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no fue una elección en la primera parte. Después hubo elecciones y ganó. Bueno, ahí hay algunos detalles contra Porfirio Díaz y eh, pero Juárez entra a la presidencia porque era el de la Suprema Corte de Justicia cuando Comonfort renuncia y de ahí él continúa. Entonces, pero sí adelantado a su tiempo, o sea, pues es yo creo el único presidente, por ahí decían de Huerta, pero de indio originario
es el único, ¿no? O sea, Huerta, el papá no era originario, ¿no? Entonces, pues por eso el reconocimiento internacional, ¿verdad? Una persona de su raza, y tener todo lo que, o sea, sus ideales y demás, pues hizo el reconocimiento a nivel mundial. Benito Mussolini, su papá era un admirador de Juárez, ¿no? Por eso le puso Benito, etcétera, etcétera, el pueblo que comentaba Ricardo en Argentina. Entonces, pues sí, sí, de admirarse, pues. Sí, sí, gracias. Felicidades, Miguel, por tu plática. No, nomás el comentario sobre lo que acaba de decir René. Benito Juárez fue 15 años presidente de México, pero él nunca ganó ninguna elección. Él es... ¿Mande? ¿Fue cuál fue la Otra. Sí, ganó una. Estuvo en guerra, no hubo elecciones. No, pero sí ganó una elección. Con Porfirio Díaz, ¿no? Contra Porfirio Díaz. Díaz y no me acuerdo quién es el otro, pero sí, fueron 3 y él ganó la elección. Ok, entonces Sí. una disculpa, vamos a Sí. checar eso. Yo tenía pensado que no había ganado ninguna Espera. elección. Sí, pues, De hecho, Porfirio Díaz, cuando pierde, pues ahí es cuando empieza a tramar el golpe de Estado para quedarse él en el poder, ¿verdad? no estuvo de acuerdo con los resultados, ¿verdad? Entonces, Ajá. pero sí, o sea, Juárez sube al poder por la condición de la renuncia de Comonfort, ¿verdad? En el 58. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Pues, felicidades y aplausos nuevamente. Muy bien, muy bien, muy bien.